escuchas, estimadísima audiencia, nos encontramos aquí en una especialísima, y no es una exageración, edición de este espacio. Me encuentro aquí con mi amigo Franco. Franco de múltiples bandas. Mejor introdúcete tú, Franco. Buenas cabros, yo soy Franco, toco en Agreso y en Bifurcas y he tenido también el agrado de poder compartir con el Nico otros capítulos donde hemos hablado sobre metal, punk, que son básicamente los estilos que yo más manejo y los que más me gustan. Como pueden ver, aquí vamos a cubrir algo sumamente importante para nosotros, que es una escena que literalmente hizo reventar todo tipo como de barreras dentro de la música. Así que vamos a ir con todo con eso. Ya, lo que nos reúne como pauta es un libro, un periodista que se llama Dan Ozzi. El libro se llama Sellout en inglés, vendido en español. Está en español por una editorial que se llama Neo Person, que es la misma editorial que editó la biografía de Bad Religion, la que escribió Jim Runland. Y un libro que, bueno, escrito por Dan Ozzi, que además el biógrafo de Against Me. Y el libro es en el fondo un paseo como por, son 11 discos y 11 bandas, o sea, 11 discos de respectiva 11 bandas, que según este caballero, entre un universo así, entre el rock y el punk, incentivaron, llamaron, funcionaron de anzuelo a las grandes corporaciones discográficas post-Nevermind a acercarse a este tipo de escenas y sacar gente. Hay historias conocidas como la de Joe Brigger, por ejemplo, tiene un capítulo propio de varias páginas donde se cuenta la historia. Hay hay bandas muy famosas que siguen siendo muy famosas hoy día, como Green Day, Blink, Chemical Romance, que tienen su propio capítulo. Y el libro se trata en el fondo de el disco en el que se produjo el contrato y qué efectos tuvo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La música, más que el cagüín y cosas así. Vamos a llegar al momento en el que voy a dictar la lista de discos, pero antes me gustaría hablar del contexto. Existe como toda una narrativa en torno al Nevermind, donde, por ejemplo, no sé, hay muchos, por ejemplo, documentales de bandas que no son Nirvana, que agradecen al Nevermind de existir porque gracias a ellos, como que en términos muy generales, y estos son términos que exceden como la conversación melómana, sino que tiene que ver más como con prensa, con industria, como música, comillas, alternativa, logró salir a flote. Y es tan curioso que incluso afecta a bandas que son más viejas que Nirvana, dígase, bueno, Husker Du, que tenemos un vinilo ahí, Claro. Dígase Daniel Johnston, Pixies, Los mismos Replacements, que eran de la misma escena de Husker Du. Melvins, Los Melvins. Black Flag, que es el que a mí me mata, porque tienen como 10 años de diferencia con Nirvana. Claro. Y ellos retroactivamente como que se hicieron más famosos un poco por la personalidad de Kurt Cobain, que para el mainstream era muy única, y asimismo también la música del Nevermind. No es que no existieran esas expresiones, de hecho acabo de mencionar varias bandas que, comillas, se acercaban en oposición como al rock más estrafalario, dígase hard rock o glam rock, incluso las expresiones de metal que iban por ahí como que también eran bien pomposas. Esto es descontando el mundo del metal y del punk. Y claro, cuando Nirvana dio ese salto, la pregunta lógica para gente que maneja empresas es, bueno, ¿cómo se puede replicar esto? Y así llegamos al primer capítulo del libro, que es el Dookie, de Green Day. Vamos a abordar ese primero y después voy a tirarle los 10 que siguen, divididos en bloques de 2. Vamos a hablar de un bloque de 5, los 5 primeros, después los 5 siguientes. Pero el Dookie, el tercer, siempre hay un enredo ahí, el tercero, segundo, ya. Sí, porque el primero de Green Day funciona como una suerte de recopilación de los primeros EPs de la banda, cuando ellos tenían 18, 19 años, y después sacaron el Kerplunk, ya con Tré Cool detrás de la batería. Y el Dookie es un discazo, o sea, aquí está en primera plana, es uno de mis favoritos, con el American Idiot, donde también tenemos ahí a los cabros en la época con su eyeliner y tal. Pero lo importante que fue este disco es una cuestión, no sé, como vital para el desarrollo de la música para mí en general. Cabe destacar que ellos estuvieron muy influenciados por esta banda Husker Du. Ahí está el vinilo de New Day Rising, que sirve como una banda mártir, por así decirlo, porque ellos influenciaron a bandas como Nirvana y Green Day, que básicamente sin Husker Du no hubiera salido ni Nevermind ni Dookie por la influencia que tuvieron, pero que nunca tuvieron un éxito comercial. Incluso ellos, al hacer el Candy Apple Grey en 1986, ellos les fue mal porque fue como su primer disco en un sello grande de discográfica, pero la escena punk le dio la espalda, y es una cuestión que vamos a estar viendo a través del libro vendido. Pero nada, el Dookie sale por ahí en febrero, creo que el 1 de febrero, y desde ahí Green Day se catapultó a la fama. Estuvieron en Woodstock, que fue como la coronación del disco,
Tuvieron muchos tours que fueron sell out tanto en Gringolandia como en Europa, y siento que encapsula esta rebeldía que se estaba haciendo como en los años 90, como haciendo parte de la esencia de la adolescencia, por así decirlo. Son 14 canciones súper fuertes, con muy buenas letras, pegajosas, y que de alguna manera u otra separaba a Green Day de este estilo que era el Ramones Score, que es como el Ramones Score, porque había muchísimas bandas que adoptaban parte de eso en la escena del Gilman, tanto Operation Ivy, que hacía ska, como también bandas olvidadas como Sticky, Creamshrine, etc. Bueno, Screeching Whistle, sí, en el fondo Green Day rompe la escuela Screeching Whistle, claro, digamos. Y hay una web que nosotros conversamos, siéntate libre de decir garabatos, que es la... ¿cómo se llama esto? Se me fue totalmente. Estaba hablando de sí, el contexto retroactivo en el que funcionan muchas cosas en los 90, y eso incluso no lo vamos a desglosar hoy día, pero se puede aproximar al cine un poco. Hay como muchas influencias y formas de hacer arte que en los 90 retroceden más de 10 años, se basan en los 70. Obviamente Green Day está mirando como a los Ramones, a los Buzzcocks, ¿cachai? Claro. Y hay mucha parte, lo conversamos por teléfono, pues el grunge más sensual, digamos, también tiene mucho del hard rock y el glam rock del setentero, no de la parte ochentera. Y claro, Green Day viene un poco a romper con eso, algo que no siempre se menciona, o sea, depende del círculo en verdad, pero es el corte rock alternativo que tiene el Duque también. O sea, literalmente hay canciones como When I Come Around que ya como que se van un poco del lado del punk, pero también como es un poco incipiente hablar en términos de pop punk en ese entonces, como que la forma quizás más correcta de aproximarse al sonido que hacía Green Day hasta el Nimrod, yo diría, es de punk rock con rock alternativo y como pop punk también entre medio. Y esa es una de las gracias y una de las, digamos, esferas que les permitió alcanzar el éxito con el que dieron. Y es lo que hace el Duque uno de los discos más importantes, por lo menos de los 90. De hecho, uno cuando revisa el 94, fuera como de las casualidades de qué discos salieron en ese entonces, no, realmente lo más importante que ve son discos de post-hardcore. Porque está el New Plastic Ideas, The One, está el Jan Crime, el único disco de Dragula y Jehu, según entiendo. Aparece el primero de Unbroken, que ya es como un salto derechamente al metalcore. Y también un poco, antes, estamos hablando de un mundo antes que salga el Enema of the State, antes de esa revolución. Antes de American Pie. Antes del Tony Hawk. Antes incluso de ciertas expresiones más como hechas y derechas en tierra firme, el skate, el punk, como lo que en verdad estaba pasando era el post-hardcore. Sí. Y que el post-hardcore, contrario a lo que muchas veces se cree, cuando uno revisa las fechas, rápidamente evoluciona también a lo que mucha gente le dice el headcore, como basándose en el disco de Jesus Lizard, que en el fondo del post-hardcore con noise rock, donde entra, por ejemplo, otro disco que también es del 94, el Action Part de Shellac. Bueno, lo conversamos de antes, hay que considerar el primer disco de Super Sordo desde el 92, o sea, ya existía esa expresión. Quizás Fugazi no sacó un disco en el 94, pero ya tenían por lo menos dos. Sí. Se repite desde el 90, 91. Sí. Era como la que se llevaba. Y la que se llevó por un buen tiempo, uno de los discos de la lista de Relationship of Command, de The Driving, obra maestra, que también seguía renovando el sonido ya casi 10 años después del repeater, más incluso. Y en el fondo en ese contexto en el que entra Green Day, el super salto comercial de Dookie. Ahora, en términos musicales, yo no siento que el Dookie sea tan distinto al Insomnio. O en su efecto también al Kerplunk. Siento que es como una trilogía muy parecida a lo que es Bad Religion con Against the Grain, Suffer y No Control. ¿Cachai? Que son como la continuación de la banda a través de otras épocas de la vida, separadas por 2 o 1 año incluso. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales que puedo sacar del libro es que Green Day la hizo porque ellos tenían una forma de llegar al sello así como multinacional demasiado distinto al resto de bandas que vamos a estar tocando. ¿En qué sentido? Que Green Day solo se fue haciendo como este público, haciendo giras incansablemente por todos lados, llegando a España en el año 93 cuando nadie los conocía realmente, y ellos como que no tenían ninguna pretensión. Ellos finalmente lo que querían era que más gente escuchara su música, porque lamentablemente ellos estaban en, bueno, digo lamentablemente por lo que me voy a referir terminando la oración, pero ellos estaban en Lookout Records, que es un sello independiente demasiado importante dentro del desarrollo de la música dentro de California. Pero ellos estaban teniendo muchos problemas para poder vender los discos. Mucha gente se estaba como copiando los discos entre ellos y entonces ellos no estaban recibiendo las lucas que merecían por su trabajo
Y entonces como que ellos llegaron a la multinacional con la idea de que, oye, nosotros vamos a ser grandes y tenemos estas canciones y queremos hacer este disco. Y ellos también eligieron con pinza a Rock Caballo, que como que cuando ellos empiezan como a trabajar con él era como, oh, bueno, me llegó la banda que quería escuchar. Cuando por la primera vez que escuchó el cassette de las demos, por ejemplo, fue como un amor a primera vista. Entonces, ese es uno de los problemas que ahora quiero también abordar con el libro, porque de ahí en adelante todos los sellos, incluso en esa época, estaban buscando el próximo Nirvana, y después de Green Day, el próximo Green Day. Entonces estaban haciendo exactamente lo mismo que se hizo con Green Day, con otros proyectos. Y es una cuestión que me llamó mucho la atención cuando lo vi en el documental Filmage de los Descendants. Porque hay un debate ahí que de los Descendants la rompieron mucho más que All, y esa cuestión es indiscutible. All tuvo muchos problemas de venta. Claro, pero ahí saco una cuña del maestro Bill Stevenson, Black Flag, Descendants y All, que el compadre dijo, yo no sé por qué no tuvimos éxito, si al final hicimos exactamente lo mismo con All que con Descendants. Y ese es el problema, porque cada banda en sí es un propio universo. Tú no puedes esperar que personas, por ejemplo, de California, que vienen de rodeo, vayan a ser las mismas personas que vienen así como de Nueva York o vienen más adelante de Nueva Jersey con My Chemical Romance. Siempre cada proyecto se tiene que tomar como por su cuenta. Ese es uno de los grandes problemas que vi a través como de este libro, que siempre se estaba buscando la fórmula perfecta para poder seguir vendiendo, incluso en un momento en el que el mundo estaba cambiando de la manera en que se estaba escuchando. O sea, en esa transición del 94 al 2004 se pasó del CD a la música que se podía descargar, ¿cachai? Entonces como que ellos, los sellos multinacionales pecaron de pensar que ellos podían replicar la misma fórmula siempre y tener éxito. Y ahora yo creo que sería increíble pasar al Dear You, porque sí, ese es uno de los discos que a mí más me gustan, que fueron tocados aquí en el vendido, que lamentablemente tuvo el peso de que no eran Green Day. Y Billy Joe Armstrong siempre ha dicho que era el puente entre Green Day y Nirvana. La verdad es que es una bandaza. Realmente tiene unos éxitos ahí escondidos, unas joyitas increíbles, pero que ellos siempre se llenaron tanto la boca de que nunca iban a firmar por una multinacional, de que ellos nunca iban a dejar de lado a su público, que cuando ellos hicieron el salto natural que cualquier banda exitosa hace a la hora de empezar a vender más discos, la escena le dio la espalda. Y eso aumentó las fricciones que ya habían como grupo humano dentro de Jawbreaker. Y no fue hasta hace como un par de, no sé si 2 años o 3 años que se juntaron. Pero estuvieron 20 años separados. Que quedan con un trauma con este tipo de situaciones. Es lo mismo que esta banda de Neutral Milk Hotel. Claro. Que también como que dejó, porque los buenos, por muchas capacidades que tengan para hacer música buena, no por eso les va a interesar como todo el trato que significa estar dentro de una banda. Yo quiero introducir descontando el Dookie son 10 discos. Hagámoslo en bloques de 5, me parece. Tendríamos el primero, es Dear You de Jawbreaker, Static Prevails de Jimmy Ward, Dude Ranch de Blink 182, Relationship of Command de At The Drive-In y Spend the Night de The Donas. En eso vamos a hablar primero. Ajá. Ya, el Dear You. El Dear You sí, al igual que Green Day, también es una banda que de alguna forma juntaba rock alternativo con punk rock, yo diría que, y con pop punk, paulatinamente acercándose más al rock, como que cada vez se hicieron menos punk. Sí. Y claro, antes de hacer el disco hacen el 24 Hour Revenge Therapy. Ajá. Que es un discazo. También es un discazo. Y salió en el 94, sí, el 94 fue el año del punk para mi gusto, o sea, hay caleta de disco. Y es una fórmula muy dulce, como muy popera y muy dulzona. Ese es mi disco favorito de Jawbreaker, de hecho. Y claro, es ahí cuando, gracias a ese, bueno, en el libro hablan como de toda la oportunidad que tuvieron de telonear a Nirvana, ponte tú, que no era una hueá menor en ese entonces. Para nada. Y que el propio Kurt Cobain dijera, yo quiero a esa banda teloneándome a mí, ¿cachai? Es como... Y sí, no, sí, eso es para ellos. Y es parte un poco de lo que los dañó, igual. Sí, al final como toda esa presión, y en el libro hablan a punta de cuñas como, ya, finalmente queremos hacer esto y tenemos la oportunidad de que sea más fácil, bueno, que sea más fácil. Y es lo que los termina haciendo firmar para el Dear You, que medio hoy día como que es una obra maestra, yo creo que no hay problema en decir eso. No. Salió por una multinacional, y claro, ahí lo que les chocó fue como las implicancias laborales, digamos, contractuales de eso. Que finalmente lo llevó a hacer separar, ¿cachai? Y como que ahí quedó instalado un sistema que es el que se repite después eternamente. Hay bandas con mayor o menor éxito,
No sé, por ejemplo, el caso de... Yo mencioné ese bloque para ir como saltando entre una y otra. Dale, dale. Hay casos como el de Blink que a punta de cuñas, claro, también se da a entender que simplemente ya querían ser famosos y lo fueron. Claro. Como ya... La tenían clarísima. Yo creo que eso es lo que las bandas así como a veces se caen, sobre todo en este mundillo así como entre estar en el mainstream y la escena indie. ¿Cachai? Como que Green Day y Blink fueron grandes porque ellos sabían que iban a ser grandes. Claro. Incluso cuando tuvieron su época en que no eran la banda que nosotros conocemos, así como el 89, Green Day era un par de niños mal portados de como high school, ¿cachai? Como estaban en media. Y Blink lo mismo, eran unos locos que andaban en skate todo el día y que tocaban pésimo, ¿cachai? Pero ellos sabían a dónde iban, ¿cachai? Está grabado que tocaban pésimo, sí. Sí, pero tocaban malísimo, así como que eran un desorden y las canciones ni cagando eran tan buenas. Pero eventualmente ellos tenían así como este norte y fueron al final mucho más honestos que las bandas que se dedicaban a predicar y al final como que en la práctica igual traicionaron su ethos. En cambio Green Day y Blink sabían que iban a llegar como súper lejos y eso fue como la punta de lanza al final. Dude Ranch para mi gusto es un disco increíble. Si bien varias canciones como que mantienen el pulso de un núcleo del skate punk o lo que sea, siento que está súper bien logrado. Fue el último disco que tuvo a Scott en la batería antes de que llegara Travis y que tuvieran el super éxito que significó Enema of the State. Pero Dude Ranch es un disco sólido. Tiene canciones, son como 19 canciones aprox. Claro. Dura como 45 minutos, es increíble para salir a andar en tabla o bueno, para hacer cualquier cosa, es súper livianito. Y finalmente eso ayudó a que ellos empezaran a hacer las canciones de manera diferente. O sea, Demet, que es como la canción más famosa que tienen, salió en ese disco y a través de esa canción y esa experiencia de escribir esa canción, ellos pueden hacer otro hitazo hasta el 2003 cuando tuvieron su primera separación. Y hasta me atrevería a decir que el 2011 también hicieron un disco súper sólido donde también hay otros hits, ¿no? El Neighborhoods. Entonces como que ellos aprendieron caleta con eso, ellos estaban así como una página en blanco. Una cosa distinta fue el Relationship of Command de At the Drive-In, que es como una joyita que tiene demasiados tintes de muchos géneros, pero al final está como mezclado de manera perfecta en un hardcore caótico. ¿Cuál es tu opinión de eso? No, sí, un post-hardcore puta, con muchas weas que tienen que ver con las inquietudes de Omar y el Cedric. Hace poco había un documental en el Inédit de ellos dos, no me voy a ir lamentablemente, que abordaban las dos cosas, y uno lo ve en la música de Mars Volta, que es distinta y todo, pero hay un tema con la percusión, sí. Hay un tema con la influencia latina, eso es también una de las weas, una de las gracias del libro, son todas bandas gringas, pero uno igual, hay una cosa que yo reconozco que a mí de repente me importa poco, que es como de dónde, en qué ciudad viene cada banda, cuánto significa vender un disco, cuánta plata significa invertir en un disco. Uno ya después de cierta cantidad de páginas cacha, como ya esta plata es arte, esta plata es poca, esta cantidad de venta es arte, esta es poca. La cultura de la que viene de Drive-In uno dice como ya, sí, claramente fue influyente en la música que terminaron haciendo. Claro que sí. Y a mí sobre todo lo que me llama la atención, de hecho en el caso de Blink de Drive-In, es el ojo que tienen que tener los cazatalentos que se mencionan varias veces, para agarrar a bandas que en verdad hasta entonces tenían discografía muy regulares, no irregulares. O sea, Blink, el Chester Cat, buena onda y todo, yo sé que hay temas que nos gustan, pero digamos, pero igual hay algunas cosas, corneta, hay algunas cosas que llegaron, que venían del Buda, que son como las canciones menos acabadas. Es como un demo oficial. Es un demo oficial, no oficial de la banda, pero que algunas canciones de ese demo fueron traspasadas y grabadas de manera más profesional. Sin embargo, fueron como las canciones que se hicieron después, las que le dan como la carne, así como el costillar, al disco de Cheshire Cat, ¿cachai? Como Fend to Loser, M&M's, ¿cachai? La mejor canción que tienen en esa época es Carousel, sí. Y ya venía en el Buda. ¿Qué más es la primera? Es la primera, o sea, ¿cuáles son las chances de que pase eso? Pero bueno, con el tema de The Drive-In, siento que ellos estaban en un mal lugar temporal, ¿cachai? Porque ellos venían, siento yo, de la escuela de Fugazi, en los que ellos eran súper pacos en el escenario. O sea, yo todavía no entiendo cómo funciona eso, pero así como que no les gustaba que la gente saltara del Claro, no le gustaba que hubiera una instancia de peligro. Claro, de peligro, o que no sé, pues, antes las tocatas ya eran mucho más violentas de lo que son ahora, y venían así como, no sé, pues, 10 años atrás venían las tocatas de Kennedy, Black Flag, que era como a combo limpio.
pero no sé qué tanto era después más adelante, y ellos como que eran súper pagos, incluso se bajaron de una instancia súper importante para ellos que fue el Big Day Out en Australia, que al final terminó determinando el último parche de la banda, así como de la historia de la banda, que al final los terminó por fulminar, como que ellos ya no querían seguir viendo más violencia, pero yo creo que ellos igual la música que hacían era para volverse monos, y ellos se volvían monos en el escenario. Sí, de hecho tanto en la Tetravión como en Mars Volta hay como una cultura que en vivo son ahí nomás, porque a uno se le escapa el tiempo, el otro avanza, el otro retrocede, claro. El otro mete una improvisación que no corresponde, claro. Y los guanes saltan y no tocan el piso nunca, que está bien, hay gente que le molesta eso, y hay gente que lo encuentra parte de la gracia, sí. Ahora también uno escucha la música y como que lo sentía en la sangre, pues, como sí, pues, y además es que el frontman está ahí volviéndose mono, a ti te dan ganas de volverte mono, pues. Por ejemplo, caso distinto de Milo de los Descendants, que hace poquito nomás estuvieron acá en Chile, estuvimos en esa tocata, y el loco es un tipo súper nerd, ¿cachai? Que como que es casi como adorable el viejo ahora, entonces cuando él se acercaba a la barricada no era como una cuestión violenta de sacarle los lentes, sacarle así como la cuestión con agua, es como llegar y tomarlo y abrazarlo, ¿cachai? Porque esas son las vibras que da. En cambio, en otras bandas que son como más hostiles a la hora como de saltar y toda la cuestión, es normal que ocurran ese tipo de cosas y ellos no estaban preparados para eso, eran como universitarios que salieron y como que querían hacer música hardcore, pero ellos no tenían así como en la mente que iban a ocurrir esas cosas más adelante, pues, bueno. Claro. ¿Cachai? Cosa distinta es el Spend the Night de The Donuts, que es un caso pero demasiado bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, porque eran literalmente 4 chicas que venían influenciadas por la música que se estaba haciendo en esa época, que tenían 17, 18 años cuando empezaron la banda. Y más adelante tuvieron éxitos que sonaban en MTV, que mezclaba ciertas cosas del glam, algo del hard rock, como que se aleja dentro de esta cuestión del punk y sus variantes dentro del libro, pero ellas igual marcaron así como una cuestión importante, porque ellas mantuvieron suetos de seguir con las cosas que ellas querían hacer. O sea, demostraron que había algo que se podía hacer, no porque necesariamente lo hicieran ellas, sino, no estoy diciendo que la hayan construido ni nada, pero comercialmente era posible que existieran, que Don ha sido un proyecto bien olvidado. Sí. Yo diría que musicalmente es como el disco más interesante de los que están acá, claro. Pero la historia es una de las mejores, sí. O sea, una de las más llamativas, porque claro, es una banda de 4 cabras chicas, sí, chicas. 17 años. Que, de hecho, parte de los problemas eran eso, así como no podemos tocar porque la tocata en un bar para mayores. Claro. Y, pucha, los músicos no son mayores, Sí, bueno. Y partieron haciendo una música bien ramonera, de hecho se llaman Donas, que igual hace referencia a Ramones, el primer disco una portada en blanco y negro. Y todas las chicas también tienen el apellido Donas, claro. Al final son como todas primas, hermanas. Y hablaban de situaciones bien frustrantes desde la adolescencia femenina, que de hecho, bueno, después se cristalizó en esa obra maestra, que el Crash Boyfriend Breakup, yo no puedo dejar de mencionarlo, creo que es mi disco favorito de la historia del pop-punk, de Unlovables, que es un disco mucho más pulido en general que todo lo que hizo Donas. Claro. Y Donas fue subiendo, claro, un nivel en el que siento que era más el peso de la curiosidad que el peso de la música lo que realmente hacía valer el proyecto. Al punto en que, no sé, como lo que representaba Donas terminó, quizás lo más famoso que hicieron, y esto quizás no todo el mundo lo sabe, ellos hacen la versión de Dancing With Myself, que suena en Mean Girls, y eso ya, como de las facultades que tenían, como hasta dónde podían llegar. Y el Spend the Night igual es como el 5º disco que hicieron, o sea, se demoraron en agarrar esa atención de la grande discográfica, claro. Y ya cuando llegó, claro, era como un proyecto que tampoco nunca iba a llegar a ningún lado, porque y bueno, y de hecho no llegó a ningún lado, así como que no están presentes en la conversación hoy día, no tocan, no es como una banda que genere interés. De hecho encuentro que lo más interesante es lo que hicieron antes, eso igual llama la atención. Pero en su época también eran como una banda terriblemente pichanguera, o sea, llenaban todos lados y la gente los disfrutaba como si fueran una continuación de lo que venía haciendo Motley Crue, que era una de las influencias de las cabras, así como para hacerlo solos, porque hay que decirlo, el trabajo de cuerdas en todos los discos es súper bacán, porque como que va sumando, juntando estos dos mundos que son terriblemente diferentes. O sea, los Ramones son literalmente, y perdón la expresión, como 4 buenos inculiables, mientras que Motley Crue son como 5 buenos que tenían así, o 4 buenos que eran como así como los sex icons. Entonces como que ellas juntaron la música de estas dos facciones diferentes de estilo y crearon una cuestión súper personal, que la encuentro súper rescatable igual. ¿Te tinca si pasamos al siguiente bloque? Sí, no sé si hubo alguno que no. El de... Static Prevails. Ese es otro de los que me llama la atención, de cómo te fijáis en Jimmy Ward, porque ahí escuché el primer disco de Jimmy Ward.
complicado. No solo es complicado, sino que es muy distinto a todo lo que hizo Jimmy Eat World después. De hecho, Sí. yo diría que Jimmy Eat World, si seleccionamos fases, te diría que los 3 primeros están en rangos muy distintos. Sí. Y ya desde el Bleed American en adelante como que son la banda por la que la gente los conoce. Para el Bleed American es como nuestro disco, los que yo digo tienen como pulso de greatest hits. O sea, todas las canciones son, si no son conocidas, tienen la pasta para hacerlo. Tienen pasta de singles. Son un disco bacán, Claro. de principio a fin. Y el Static Prevails es como la oportunidad que tienen en términos económicos, digamos, de hacer un disco bien, como lo digo, maximalista en relación a ese sonido medio brand new temprano que habían hecho en el primero, que suena harto mal y que es como bien desordenado, un sonido bien único, igual, eso hay que dárselo. Y el Static Prevails es como un bolón rockero, como en categoría medio clave emo pop, pero un emo pop bien, o sea, alejado de la crudeza que tenía el Midwest Emo. De hecho, en el 94 sale el primer disco de Sunny Day Realistic, que no diría que es un disco que tiene post-hardcore como género secundario ni nada, pero es una facción pesada del Midwest Emo. Claro que sí. Y entonces eso existía. De hecho, eso es parte de lo que toma The Drive, no solo en el Relationship, también en el Incasinado. Y claro, el emo pop que estaba trabajando una banda como ¿cómo se llama? Jimmy Eat World es como lo contrario, como alejándose del peso, más cercano a la melodía, a la experimentación. En general son canciones bien largas, se demoran en ir al grano. De hecho, después hacen como la versión mejor que el Clarity, que es un gran disco de... Sí, el Clarity era como el disco favorito de tu banda favorita, porque era literalmente como tener los huevos al pop punk y al emo, meterle violines, secuencias, así como terrible Queen, así como meterle más pistas que el carajo. Y eran unos cabros que estaban recién cumpliendo sus 23 años. Yo creo que el libro, una de las historias que más me gustó, o lo que más me gustó leer, fue la de Jimmy Eat World, porque es como el sueño del pibe. O sea, los cabros eran unos weones que les gustaban así los Ramones de 17, 18 años, que estaban recién entrando a la U. Y los cabros como que empezaron a tocar en alguna, ¿cómo se llama? Bares o lugares autogestionados de su ciudad, que después como que tocaron una vez afuera y fue suficiente como para decir así como la banda con la que ellos habían compartido el escenario, bueno, me encantaron, salgamos de gira, ¿cachai? Fue muy boca a boca, como que literalmente ellos después cuando tuvieron el primer y segundo disco eran considerados como los ídolos de la ciudad, como que no pasaba nada ahí y ellos eran así como los ídolos porque habían salido de gira, ¿cachai? Eso lo encontré muy bacán, como que Jimmy Eat World es como esas cosas que pasan así como me pasa igual con el Nico que estudiamos, yo estudié, él sigue estudiando en carrera de periodismo en la Diego Portales, que es la típica así como los periodistas cuando empiezan a hablar y a tener más confianza, es como, oye, hagamos un podcast. Claro. ¿Cachai? Y literalmente Jimmy Eat World fue como eso mismo, fue como, oye, y si hacemos una banda, y como que salió, ¿cachai? Y esa cuestión la encontré así como una cuestión del destino terriblemente bacán, y ellos como que lograron capitalizar el momentum que tuvieron para poder sacar los discos, ¿cachai? Una historia un poquito más trágica, la de Thursday, que ahora vamos a entrar con el segundo bloque. El segundo bloque es What All The Time de Thursday, Coral Fan de Distillers, Three Cheers for Sweet Revenge de Chemical Romance, Siren Song de Rise Against y el New Wave de Against Me. Sí, pues este es de Chemical Romance. Este discazo, man. Que es un discazo. Sí. Ya, quiero hacer un Thursday. Thursday, ya, eso es lo que hay que decir del libro. Hay como ciertos fantasmas que aparecen, bueno, Fugazi es uno de ellos, sobre todo lo que tiene que ver como con la política de entrar o no en un sello. Y hay otras weas como, incluso bandas que tienen su propio capítulo como Green Day o Blink, que pasada cierta cantidad de tiempo ya empiezan a hacer ejemplos de bandas grandes. Aquel capítulo que hace 100 páginas uno leyó sobre una banda que no existía, ya después empieza a ser un ejemplo mainstream sobre otros. Claro. Y también hay fantasmas que aparecen siempre, que son como los de Fat, los de Epitaph. O sea, pues se menciona mucho a Rancid, a NoFX, a Offspring, los Offspring, que son, claro, en el 94, para volver como al núcleo de esta conversación, en el 94 salieron muchos discos que marcaron la cultura punk, como el Stranger Than Fiction de Bad Religion, Smash, que fue el disco que más millones de copias vendió siendo de un sello independiente. O sea, está también el Punk Hydraulic, que no sé si es que salió en 95 o en 94, siempre he tenido la duda. Pero claro, eso significó un terremoto dentro de la escena que de alguna manera la dividió. Y Thursday, me pasa que ellos como que fueron los mártires en una época donde no habían tantos mártires, ¿cachai? Mártires me refiero, por ejemplo, a Husker Du, a los Replacements, a los Pixies, que como que finalmente no alcanzaron a tener el éxito comercial que ellos
merecían por la música que estaban presentando, pero que sí lo consiguieron más adelante. Una cuestión que también pasó con los Misfits, con Metallica. O sea, no fue hasta que Metallica empezó a hacer covers de los Misfits que empezaron así como a salir y después a reagruparse en otros años, ¿cachai? Pero en Thursday en particular siento que los cabros como que eran demasiado así como emos y que ellos querían tener su arte, así como que no querían ser tocados por los sellos finalmente. Y tuvieron muy malas pasadas tanto con sellos independientes como con las multinacionales. Tuvieron muy mala cueva, o sea, se metieron con un sello independiente que al final no los trataba bien, como que siempre eran como la banda de segunda categoría. Entonces como que eso a mí realmente me da pena porque era una banda que tenía muchísimo potencial, ¿cachai? Y estos dos discos, por ejemplo, que tienen, que el World of Time y después el... ¿cachai? Que son tremendos... ¡No! Bueno, estos también eran primos de ellos, de cierta manera, los Underoath, que son muy bacanes. Los fui a ver en enero y gracias a Espectador, shout out para Espectador por irme a dejar cubrir estos locos. Pero con Thursday me pasa eso, que los compadres como que tenían toda la de salir adelante, pero como que literalmente no pegaron. No sí, pegaron. Igual de repente eran demasiado pesados para eso. No sé si ponte tú para la época. De Drive era tanto más... Es que sí, hay bandas que hoy día viven como en un limbo bien triste, como Jimmy Ward, ponte tú. O sea, las que en verdad están arriba son tres, Green Day, Blink y Chemical Romance. Claro. Chemical Romance quizás la que goza de más aclamo crítico, porque incluso está como en el mundo rockero, la gente las pone a la par de, no sé, Queens of the Stone Age, ¿cachai? Como del rock de los 2000. No solo el punk, como el rock. Sí. Que en todo caso Green Day y Blink igual lo merecen, pero como que no se da esa discusión. Pero claro, Thursday no pegó habiendo tenido la oportunidad. Lo mismo se menciona mucho sobre Rise Against. Claro. Rise Against era como música más pasable, sobre todo en ese disco. Mucho más comercial, tenía como más oreja, como decís tú. Sí, sí. Mucho más oreja. Y Rise Against, o sea, Thursday, claro, o sea, es un proyecto muy creativo. Como de la escuela de Lang, como ya un post-hardcore, que sigue siendo post-hardcore, con todo lo emocional que puede ser. Y sí, pues hacen este disco, el World of the Time, que tiene como esta onda media Fábricas Mágicas, que obviamente no creo que la hayan escuchado, pero el Fábricas Mágicas de Bebés Paranoicos, que es como esta discusión, o sea, como letras políticas a través de la emocionalidad, acerca de cómo se siente el yo. Y es la raja, pues, porque son como, por fenómenos sociales, como mi emocionalidad responde a eso. Y en el fondo esas son las letras, pues el Full Disclosure también apunta a eso. Igual para el momento en el que apareció Thursday, independiente que hayan habido dando vueltas cazatalentos que se fijaron en esta banda, igual ya había como más que una escena, como un sistema en el que estas bandas podían existir y podían catapultarse y todo, y como que eso era posible. A mí me llamó la atención cuando fui a ver a Thursday, tú también estabas ahí, creo. Sí. Cuando tocan Understanding in a Car Accident, el compadre dice algo así como esta, por si alguien, no sé, acompañó a un amigo que no nos conoce, quizás haya escuchado esta canción. Yo pensaba como, ¿cómo será la economía y los sistemas que hay en Estados Unidos para que eso se pueda decir, para que sea una realidad, ¿cachai? Y me llamó tanto la atención que me puse a buscar precios de entrada de Thursday en Estados Unidos, y igual andan como por los $40, ¿cachai? Como que igual es otro mundo y otro sistema. Claro. Porque en Chile ya cuánto habrá salido, nosotros estábamos acreditados, pero ¿cuánto habrá salido la entrada? De entre 28 lucas hasta 39 máximo. En Chile la gente no tiene esa cantidad de plata para ir a ver así como, sí voy a acompañar a mi compadre, o quizás sí, no sé, pero no está dentro del chip de nosotros, ¿cachai? Uno, o sea, y siempre lo digo porque también soy parte de alguna escena, Charlotte también, así como un saludo grande a Sello Alambre y Sello Transversal. Pasa que cuando yo hago como tocata y trato de llevar gente, es demasiado difícil competir con la promesa de sexo, güey. O sea, la gente está mucho más dispuesta a gastarse 50, 60 lucas en una disco comprando copete, ¿cachai? Para después llegar a un after y terminar hecho zorra, a que ir a consumir música de una banda como Support Your Local Band, ¿cachai? Como ir a ver a tu banda así como del barrio, ¿cachai? Y eso es una cuestión que tiene que ver con el sistema cultural que nosotros tenemos acá en Chile. Por otro lado, ¿te tinca si es que hablamos del Choral Funk? Hablamos del Choral Funk. Choral Funk de los Distillers. Ya, esos cabros literalmente spawnearon más o menos como a finales de los 90 aproximadamente. Y la Brody Dale era una chica que era como... Australiana, sí, pues australiana, que literalmente como que iba rebotando en sofás y en la calle en Australia hasta que en un momento como que se enamoró de Tim Armstrong, que es el vocalista y guitarrista de Rancid, que es un loco que tiene una historia de vida bastante complicada.
pero que finalmente se enamoran, y Tim Armstrong, cuando ya haya sacado An Outcome the Wolves, que también lo tenemos aquí, otro discazo, muy bacán, cuando ya sacó ese disco, la invitó a vivir con él en Los Ángeles. Bueno, ya tenía cerca de 30 años y la chica tenía 18. Y ella fue muy influenciada por esa escena de Epitaph y cómo se llama, sobre todo por Rancid, y terminó haciendo esta banda de Distillers. En un mundo en el que eso ya igual era mainstream. Sí, ya existía el... ¿Cómo se llama esta web de bands? Warped Tour. Warped Tour. Y Rancid, que es una banda bien grande. Uno en Chile no menciona eso, Rancid era una banda muy famosa. Sí. O quizás por las pintas, uno como que lo... Es que la pinta ayudó caleta. Asume que son más under de lo que... La pinta ayudó muchísimo, porque ellos como que llevaron así como el look del crust punk a las masas, por así decirlo. Pero ellos tocaban algo parecido a lo que venía haciendo Operation Ivy, que era como la banda así como más importante de la escena de Gilman Street, donde salió Green Day, The Offspring, NoFX, etc. Pero ellos como que salían en MTV con estas crestas bien paradas, ¿cachai? Lars, también Fredriksen, cantando así como terrible raspado y todo. Entonces como que ellos le pegaron un combo en la guata a la cultura pop, a pesar de que Green Day puede que haya tenido más ventas dentro del tema de los álbumes. Rancid le pegó tremendo combo en los hocico, así como al mainstream. Digamos, sí. Sí, porque seguramente. Y de ahí sale la historia de Brody Dale, que es una chica igualmente icónica. O sea, ella siento que también adoptó parte del street punk dentro de su look, que la hacía parecer así como una frontwoman terriblemente importante. Como que incluso en la calle tú podrías decir, ella tiene una banda, ¿cachai? Y eso era sumamente importante, el tema de la apariencia en esa época. Y ella hace este primer disco que en el libro decía que era como que ella se sentía medio avergonzada de ese primer disco, porque era como abrir el del perro, bueno, sí. Es como abrir el diario de vida, ¿cachai? De una chica que tiene 18, 19 años, pero a mí me parece un álbum súper honesto, a pesar de la clara influencia de Tim Armstrong en cómo cantaba. Pero ahí del Coral Funk ellos tuvieron como una carrera súper buena. Coral Funk sí, un disco de punk rock bien actualizado, claro que sí, a lo que ya se había hecho en los últimos. Sí, por ejemplo, Social Distortion, como que era muy consciente de dónde estaba el último avance, o la polla, ponte todo. Igual es una mini, no sé si es obra maestra, pero es un gran disco. Es un gran disco muy expresivo, como que logra como estirar la simpleza, como él tiene los parámetros muy claros y juega muy bien con eso. Y claro, el último disco, porque bueno, hay cosas que creo que no son pertinentes para el podcast porque ya entran mucho en cagüineo, pero el libro las aborda de cómo ya la fama de Rancid y esta banda que estaba como intrínsecamente inmiscuida en ello, dan con la eclosión, digamos, de Distillers. O sea, claro, ya la weá es insostenible. Y es una pena porque obviamente también hay un tema de sexismo ahí, pues, o sea, ¿por qué esta calle tiene que quedar como condenada por su relación? Que finalmente fue lo que pasó. Y se pierde la oportunidad de tener buena música, o sea, del segundo disco, y también es excelente ser de La Portada Verde. Y era una banda como muy sólida, de nuevo, muy actualizada, como muy como en capacidades competitivas al resto del punk rock que se hacía en ese entonces. Dije la apoyan antes, pero quise decir gatillazo. Y era como muy, de nuevo, como muy actualizado ese sonido. Y como que cagó, pues, ¿cachai? Y ahí uno empieza a ver, creo que no sé si era en como, de nuevo, bandas que uno leyó su respectivo capítulo, como ya empiezan a hacer ejemplos de mainstream. O sea, creo que aquí mismo se menciona a Rise Against como ejemplo de... No, mentira, eso tiene que ser en Against, ya de ahí lo digo. Pero no, un gran disco, es que de verdad Distillers era una gran banda, indiferente de estas weas que también son impulsadas por el machismo de qué tan metido puede haber estado Armstrong o no. Entonces, si uno quiere averiguar de eso, uno también es libre de escuchar la discografía de Rancid, que tampoco está exactamente en el mejor momento. Claro, pero o sea, hay una cuestión ahí que también quiero marcar una diferencia. O sea, me pasa que el hecho de que, por ejemplo, tú hayas llegado a California a través de una persona que era popular en la escena es una cuestión que solamente se ve como una relación personal entre dos. Y de ahí que esta persona, Tim Armstrong, haya tenido la confianza de pasarle equipos, de pasarle guitarra, de encontrarle así como una escena en el sentido así como, bueno, ven a las tocatas, y ahí ella empieza a preguntar, oye, tocáis y toda la cuestión. Claro. Es una cuestión que es parte de la vida, ¿cachai? No es porque sea mujer, ella va a tener oportunidades distintas a personas que sean como hombres, porque por ejemplo en el mismo libro, Jimmy World eran unas personas que tenían así como, no sé, 17, 18, la misma edad de Brody Daly, que también se dan adelante básicamente de la misma forma. Le gustaste a una banda que era más grande que tú, vamos para adelante, ¿cachai? Es una cuestión muy común.
¿cachai? Una cuestión parecida le pasó a My Chemical Romance, porque yo conocí a Thursday, ya que cuando My Chemical Romance hace su primer disco, que es acá el Bought You My Bullets, You Got Me Your Love, que es un discazo, uno de mis favoritos, así como de la escena a principios del 2000. Esto fue producido por Apple Records en un sótano, producido por el vocalista de Thursday, que es Geoff Rickly. Ahí recién los caché, ¿cachai? Ahí recién apareció el nombre de Geoff Rickly, así como en mi enciclopedia de nombre panqueta. Y siento que después, cuando ya sacaron el Three Cheers for Sweet Revenge, le pegaron al palo, pero increíblemente. O sea, fue una cuestión muy parecida a lo que pasó con Duki, ¿cachai? Con lo emo. O sea, esa cuestión pegó increíble en todos lados, ¿cachai? En México, o sea, sí, ser emo. En Perú también. En Perú, sí. Así, hasta en Chile, ¿cachai? O sea, los buenos fácilmente podían haber llenado caleta de noches acá de gira, cuando en verdad ellos usaron así como una noche en Chile, una noche en Argentina, qué sé yo. Pero ellos tenían la potestad de poder hacer caleta de fechas y por todos los años, en todos los discos. Pero esta cuestión está súper bien lograda. Más encima fue producida este disco de Three Cheers for Sweet Revenge con un weón que había hecho discos de Motorhead. Entonces como que se escucha esa sonoridad más fuerte. No, tiene riff muy pesado. Sí. Y también ellos fueron claramente criticados en una época como una banda poser, como más adelante le pasó a otras bandas de metalcore, pero ellos fueron los primeros que fueron catalogados así como los posers de la escena, porque si bien ellos tenían así como un background de venir como de tocatas independientes, de la escena de Nueva Jersey, o sea, el mismo Frank Cayero, que es uno de los guitarristas, el weón venía de otras bandas, ¿cachai? De mucho antes. Pero siento que este disco es un disco redondito que le hizo mucha pelea al American Idiot de Green Day. Aquí se vuelve a repetir una cuestión que me gustaría mencionar, que todos los años 4, que terminan en 4, son muy importantes para el pack. ¿Cachai? El 94 sale Dookie y el resto de cachaña de discos es increíble, y el 2004 como que vuelve a pasar lo mismo con American Idiot. Es como el mismo proceso otra vez. Sí, a mí con el American Idiot me pasan varias cosas. O sea, hay un sonido que está en el American Idiot, que está en el homónimo de Blink, que está en el disco siguiente de Chemical Romance, el Black Parade, que es como esta lógica post-OK Human del OK Computer de Radiohead, en el que el rock alternativo se permite incluir esas cosas de hard rock sin ponerse demasiado complejo, y eso se incluye en el pop-punk. Uno escucha el homónimo de Blink y hay samples, distorsiones de volumen, efectos, hay un montón de cosas. El mismo American Idiot, el segundo tema es un bolón así, ópera rock de 10 minutos. Y el Black Parade igual es una ópera rock pop. Sí. De hecho, el Liceo incluso diría más ambicioso que el Three Cheers. Sí, el Three Cheers of Sweet Revenge siento que era como una compilación de los mejores riffs de My Chemical Romance hasta ese año. Como que los locos realmente colocaron todo lo que tenían. Incluso hay un pequeño mini documental de la preproducción de lo que fue el disco, y con este productor que fue sumamente importante, como que les bajó un poco el tono a la cantidad de riffs que habían. Porque era como que ellos querían complejizar todo y colocar caleta de acordes y tal, pero como que él hizo el filtro suficiente como para que este disco suene completo. Y pegó increíblemente en MTV, pues, bueno. O sea, ellos como que estaban saliendo en el World Tour y en la mitad de la gira empezaron a vender 20.000 copias a la semana, que no es menor, ¿cachai? Entonces, My Chemical Romance, ojalá que me escuchen los dioses del Olimpo, que vengan a Chile pronto, porque tengo unas ganas, weón. ¿Cachai? Estos locos, ojalá también saquen música nueva, lo he estado esperando por muchísimo tiempo. Tienen un tema, no sé cómo. Sí, Days o una cuestión así, que tampoco para mí fue tan memorable, como que era como una cuestión media Queen, como que igual hay caleta influencia de Queen en My Chemical Romance por el tema operático, de parte, también, ¿cachai? Y bueno, también llegamos a casi la parte final, que es con Rise Against, y también el New Wave de Against Me, que son dos discos que a mí me gustan, pero no me matan tanto como esta weá me caga. Es que no, mejor de aquí el Duki. Pero sí, ese debería ser el segundo. Sí. Sí, por Rise Against, una banda de hardcore melódico. Nada de skate, nada de weá. De hardcore melódico. Y lo habían sido por 2 discos antes, que son buenos. Sí, son buenos. Los 2 primeros. Y claro, llegan a este que es como un popeo que coquetea con el pop punk lo suficiente, y también con el rock alternativo, como para dar con una fórmula media extraña y que medio igual hizo secuela, que es como esta onda menos
menos suffer, ¿cachai? Como menos loca, Sí. un poco más pesada si queréis, ¿cachai? Como más acompañada de gritos, cosas así. Ujú. Y ahora, claro, también por un tema que Rise Against siempre es una banda como bien popera, le logra meter su rollo de canciones acústicas, poperas, Que hay una de baladas, sensibilidad, incluso. hay una Sí, un tema de sensibilidad sensibilidad. que uno puede notar desde el primer disco que después solamente va evolucionando con el tiempo. Claro. A medida que los miembros de la banda encuentran su lugar dentro de la banda. ¿Cachai? Claro. Ahí como que ellos empezaron a como construir esta imagen de el hardcore melódico como de la nueva era. ¿Cachai? Claro, que necesariamente incluía esto, incluía gritos, incluía doble pedal, ¿cachai? Claro. Pero de nuevo, sin ser skate, de hecho el skate como ya podríamos hablar de que el lugar al que fue es como simplemente hacerse más complejo. Ujú. El lugar en el que día habían como Fail 2, Ponte tu Agua, aquí en Chile los mismos Víctor, Cronos de Morir, como que están en esa. Claro. La escuela más como Stronghold, podríamos decir, Sí, es la escuela de Stronghold y de propaganda. y de propaganda. Que de hecho propaganda también en esta época ya empieza a meter cosas de crossover, estaban en esa. Pero Rise Against sí, gran banda. Aquí, bueno, muchas veces pasa, de hecho pasa con el Three Cheers, por ejemplo, que como que el gran disco es el siguiente. Y esto también es con Rise Against, porque después viene siempre se me olvida el nombre, que es ese papel con manchas café. Yo no soy muy fanático de ellos. De Rise Against, ya, Sí. sí. No, nada. The Suffer and the Sickness, eso es. Que claro, es como una mejor cristalización de lo que habían hecho antes, pero de nuevo es como todo muy pulcro y muy decidido y es bacán. Ahí no me acuerdo exactamente cuál era la historia. Claro que Rise Against, bueno, también el puro nombre, intentaban como aproximarse más desde la política y como intentar insertarla, no sé si lo lograron. Me da un poco lo mismo, sinceramente. Algo que queda claro leyendo el libro y que debería quedar claro en general es que eso de que el punk tenga o no, o el hip hop incluso como ciertos compromisos con no venderse, como que ya fue hace varias décadas, no Sí. años, décadas. Porque vivimos en un mundo donde el punk, desde el primer minuto que fue popular, entonces como que, ¿qué vaya a hacer? No sé, siempre me llama un poco la atención, sobre todo la gente discute como qué bandas se vendieron entre bandas demasiado populares, entonces como si venderse es como ceder ante las presiones como del capitalismo, puta, están todas prácticamente ahí, ¿cachai? Claro. Y es lógico, de alguna forma tiene que ver como una retroactividad de la plata, si igual es una inversión hacer música, y es lógico esperar que esa plata se devuelva. Claro. Eh, Yo le quiero hacer una lectura también al libro que me ayudó como a hacerme la mente para lo que quiero decir. Pero por ejemplo, en los años 90 la influencia de los sellos multinacionales igual afectó a otras bandas chilenas, como por ejemplo Los Tres. sí, Los Tres era como el ejemplo chileno que tenemos. como Con el uno del siglo. es una de los discos que a mí me gusta más de Los Tres, bien pesadito, tiene canciones Sí, bacanes, ¿cachai? Grunge. Ellos dicen que no es su mejor disco, pero eso se lo dejo como una opinión de ellos, muy respetable. Pero a mí me pasa que por todo el tema geopolítico de Chile, como el hecho de que, por ejemplo, nosotros entramos a una dictadura militar en el año 73 y más encima teníamos la cordillera de los Andes separándonos como el mar que nos unía, por ejemplo, con Inglaterra o con Estados Unidos para traer los discos, siento que hubo un atraso cultural súper importante. Y esto igual ahora nos puede jugar de alguna manera favorable, si es que se puede decir, porque por ejemplo ahora está pasando que la cultura se está transformando muy noventera, así como que bandas como Estoy Bien y Confío en tus amigos están replicando una cuestión que ya pasó en Estados Unidos, lo que nos podría dar a pensar que uno podría incluso predecir algunas cosas y no volver a equivocarse como las grandes bandas de los años 90. ¿Cachai? Onda, mantener la integridad y más encima, no sé, pues por ejemplo, ahora el apoyo emocional para mí uno de los discos más importantes de los últimos 10 años en Chile, y ahora el follow-up o el siguiente disco como que puede llegar a ser más lento, más pesado, pero como que siento que se está repitiendo caleta lo que era la escena noventera en Estados Unidos acá en Chile, y eso me gusta caleta. Sí. A mí me pasa que, no sé si hay sellos interesados, de hecho el libro termina así como, independiente de que hayan habido bandas que entraron, nunca hubo tal nivel de inversión como el de Against Me. Against Me fue como el último, el quinto creo el disco de Against Me, el New Wave. Y aquí lo que sí hay de repente son como agencias que se acercan a ciertas bandas, que tienen que ver eso más con eventos, de presentaciones en vivo en festivales, en teleneo, que son como bien importantes. Pero sí como de sellos que se acerquen, que a mí me conste, no hay. También hay como sellos de productoras de eventos, o sellos de agencia. Y ahora, claro, hay sellos como Fisura que se han un poco ganado la autoridad de manejar como solo y exclusivamente música de alta calidad. En general todas las bandas son, bueno, en general todas las bandas son así buenas.
Y un poco se ha homogeneizado esa cuestión. Yo me acuerdo igual antes de la pandemia había como más un carácter heterogéneo entre los sellos y cada sello tenía un poco su propia identidad. No sé, por ejemplo, Gemelo Parásito era como más dado al ruido. En ese tiempo igual funcionaban cosas como en otras esferas del rock, como Ponte tu Pulpa, ¿cachai? Que era como menos como de la esfera indie, que era como un poco más pesado, dado al rock alternativo, al hard rock. Yo creo que por ahí va, no sé si las bandas lo están persiguiendo más que para eventos. No sé si la están persiguiendo para publicar. Ahora a mí me llama también la atención como ver quiénes son los que se acerca gente como Tonstyle, ponte tú, a Idols, a Soulglow, como a las más grandes de hoy, ¿cachai? Pero son esas las bandas que ahora como que están dando pie a que se pueda hacer música alternativa más pesada y más panqueta y tener éxito. Para mí, por ejemplo, cuando salió el Glow On, para mí fue como ya, esta es, o sea, lo que yo estoy haciendo así como en mi pieza es posible que pueda llegar a otro punto, ¿cachai? Porque ellos como que lograron salir de la independencia a hacer un disco que sonó, bueno, en todo el mundo, así. Y eso a mí me gusta caleta. El hecho, por ejemplo, de que se siga avanzando con proyectos como Idols y Soulglow, como tú mencionaste también, es súper importante para el desarrollo de la música, y no solamente en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que aquí también. Aquí también se están haciendo proyectos súper importantes que manejan el vocabulario del punk de antes, pero que le están dando el toque chileno, y esa cuestión yo la encuentro muy importante, porque se ve caleta dentro de las escuelas clásicas, o bien las primeras veces que se empezó a estudiar música o a interpretar música acá, que antes la música clásica se le copiaba a todo lo europeo. Y ahora se está copiando todo lo estadounidense, pero en este núcleo de banda emo, de bandas punk, se le está dando el toque más chileno. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, y de nuevo, con Estoy Bien, que es mi banda favorita del circuito, que digan así como me atrapé en mí, siento que es una cuestión que puede sonar así como mundialmente aceptada, así como gramáticamente, pero eso tiene como una lectura diferente si eres chileno, ¿cachai? Claro. Estar atrapado, claro. ¿Me entendí? Entonces, dar esas pequeñas victorias, tanto léxico como de música, lo encuentro súper importante, y es por eso que me hace pensar que se está como volviendo a vivir la época de los 90 acá en Chile, ¿cachai? Como rechazando como la música mainstream a veces, ¿cachai? Hay otras veces que no, que la gente es un poco más como abierta de mente, pero siento que hay como una segunda avenida de los años 90 en Latinoamérica en específico. Sí, o sea, algo que uno saca de muchas biografías de bandas nacionales es que sí, en los 90 hubo como toda una invasión de sellos como Sony, bueno, y que efectivamente se acercaron a Chile en esa búsqueda. Claro. Como consigámonos a los Tetas, consigámonos a, no sé, a Tiro de Gracia, a los Chanchos, a La Ley, a Lucibel, a Psycho. Y hay otras que efectivamente funcionaron. Pues, no sé, por ejemplo, Chancho en Piedra, yo no diría que los discos de Sony como que de alguna forma destruían la visión que habían tenido al principio, o sea, son la misma banda y bien por ellos, ¿cachai? Claro. Bien por ellos que ha quedado escrita así la historia. También siento que son conversaciones que a veces como que excluyen un poco la música. Con los tres me pasa que, claro, como que uno se sienta a hablar con alguien del Se Remata el Siglo y ya, vamos a hablar de la música o vamos a hablar de como el cagüín que lo rodea. Claro. Eso es complicado igual, pues. Ahora sí, efectivamente, que existan bandas como, porque el circuito como que tiene el de mayor éxito es lo que le denominan escena indie. Claro, es bueno que exista Paracaidista, es bueno que exista Estoy Bien, es bueno que exista incluso la cultura del mosh, como que retroactivamente está saliendo, incita a las bandas a forjar su sonido de cierta forma. Incluso bandas como, ponte tú Los Niños del Cerro, como que en vivo tocan las cosas más pesadas de la forma en la que están en el disco, ¿cachai? Es como una forma de hacer más pesado el sonido que está bien, que no siento que sea una obligación. Si pasa bacán, si no pasa también bacán, como que lo que me importa es que la música quede igual. Pero sí, pues, y claro, no sé, Chances, ponte tú una banda que está como muy inserta en ese circuito, a pesar de que su música no tiene nada que ver. Haciendo buena música entonces. Sí, el último disco que sacaron de Toma Lomo es un discazo. Y siento que una de las bandas gringas que ayudó a que nosotros estemos en este momento particular en la historia en Chile son estos cabros. Claro, Title Fight es el Green Day, por así decirlo, de todas estas bandas, a pesar de que también les guste Weezer, Green Day, Blink, ¿cachai? Así como los mainstream que como que te ayudaron a empezar a tocar guitarra. Siento que Title Fight no son los buenos que te ayudaron a empezar a aprender, sino los que te ayudaron a perfeccionarte dentro del arte de hacer esta música. Y de alguna manera metiendo la cultura del hardcore dentro del indie, dentro del shoegaze, dentro del pop punk, ¿cachai? Ellos son los responsables de por qué estas bandas ahora están como teniendo como una cuestión retroactiva noventera, ¿cachai? Porque ellos fueron los primeros en meter esa cuestión como por debajo.
también dentro de la misma época estaba Turnstile haciendo lo suyo, ¿cachai? En su vereda, sí. En su vereda, pero Title Fight lo hizo de una manera increíble, así. O sea, hasta el día de hoy se siguen escuchando los ecos de Title Fight. O sea, y huevean con La Reunión y... Sí. o sea, es una banda muy querida, son como los cabecillas de su generación, en la que voy a Exacto. meter, ponte tú, como a La Disputa, de Uche Morel, Claro. que igual son como de las buenas, que Sí, no sí. tan grandes como Turnstile o Idols. Ujú. Cerremos con Against Me, pero no Claro. como tal. Sí, sí. Against Me es una banda de punk rock como entre punk rock y folk punk, Ujú. que partió bien buena, en el Reinventing Axl Rose y en el homónimo. De ahí se diluyó como en una chorrera de discos que es bien impresionante, la cantidad, Sí. no más que la calidad. Y finalmente los toma una banda, los toma un sello en el New Wave, que es un disco que por supuesto que no es de New Wave, sino que es de punk rock. Entre medio hay uno con Fat, donde el libro igual tiene cuñas de Fat Mike, habla de las malas decisiones comerciales que tomaron respecto a la portada, si no lo recuerdo. Y claro, aquí el libro ya habla como de que Against Me era como la última gota en el desierto a las que podían acceder estas discográficas. Con mayor o menor éxito. O sea, ejemplos como el de Rise Against o el de Thursday, dentro de lo que uno empieza a cachar que son las proyecciones de las discográficas, eran fallos, ¿cachai? Por mucho que a uno le guste la música para esto, bueno, eran fallos. Y quizás Sí. Thursday, por ejemplo, tiene la oportunidad de ya, se termina esto, hago el Full Disclosure después, lo mismo Rise Against, ya hago el Suffering and the Witness. Pero como que el sello le da lo mismo y es como, ya esta es la banda en la que invertimos menos y pasan de largo. Y con Against Me ya, o sea, ya el sello se empieza a meter en weas como las presentaciones en vivo, ya que está el gran problema de la transición de la cantante, en la que el sello también participó porque también tenía problemas sobre eso, sobre cómo también intercedían las presentaciones en vivo, en la imagen de la banda, era como todo un tema. Que es feo, de hecho yo no leí la biografía de Jason que escribió Danosi, pero me tinca que va por ahí, ¿no? Como que sería lo lógico. Y es cuático porque ya es como la oportunidad en la que esta cuestión ya explotó y empezó a meterse en weas tan personales como el género. Y en un contexto igual es bueno el ejemplo de Against Me porque en un disco que ya en verdad tiene poco que ofrecer en relación a lo memorables que son los dos primeros de Against Me. Ahí ya como que fue. La forma en la que se acercan los sellos a estas bandas ya fue. De más que, de nuevo, con Turnstile o con Idol se puede hablar de cierta actualización, que quizás como con Molchat Doma también, ponte tú. Pero fuera de eso, ¿no? Se ve poco. Y ahí como que muere este sistema del que el disco, del que el libro se trata de abordar cerca de 10 años. Claro. Fue un momento. Cambió la forma de hacer las cosas, puso en perspectiva otras formas de hacer las cosas. Y quedó como quedó. Yo siento que al final cuando uno habla como de cosas que rodean a la música, lo hablábamos harto hace poco con el nuevo disco de Kendrick, con los cabros espectadores, como que al final lo que queda cuando sacáis todo el cagüín, lo que en verdad importa es como la música. Y de Kendrick al final, independiente de qué tanto podemos adjudicar la responsabilidad del beef con Drake, quedó el disco. Quedaron los singles, que son buenos. Y aquí yo siento que pasa lo mismo, o sea, ante todo quedó la música, son buenos discos en general, y quedó la oportunidad. De nuevo, ejemplos como el de Blink, como que el gran disco es el siguiente, Sí. o el de Rise Against también, sin desmerecer ni al Dude Ranch ni al... Porque también son buenos discos. Claro, pero eso en realidad siento que no tengo más que aportar. Me gustó, leería la de Against Me si estuviera en español. Y como buen libro de música, claro, hay un momento donde no podía hablar tanto de música porque es como ese dicho, es como bailar sobre arquitectura. Y empecé ya a hablar sobre el fenómeno. Claro. Hay veces que se pone muy cagüinero, sí, pero también son cagüines que hablan un poco de cómo es el negocio. Claro. Y por tanto yo lo recomiendo. Yo sé que tiene una distribución media limitada y media cara también. Pero en caso de tener la oportunidad de comprarlo de a dos, de a tres y prestarlo, yo recomendaría acceder a él. Se aprende harto sobre todo el negocio de las discográficas, cómo funcionan las mentes de estas personas. Y sería mucho más interesante también leer como en pop, ¿cachai? Como cómo se aproximan cuando ya en verdad están invirtiendo así millones y millones, esperando recuperar millones y millones, y cuidando cada detalle. Como que aquí igual se metían con gente que necesariamente
tenía que conservar cierta libertad porque si no, no funcionaban, pues, como lo que pasó con Joe Brick. O con The Dragon, ¿cachai? The Dragon después se reunió y ahora tocan como intermitentemente con Mars Volta, como que se van turnando los cabros. Pero eso, no sé. Hay una narrativa que quiero rescatar y volviendo al principio de alguna manera, que al final siento que Green Day fueron los locos que la hicieron primero y los locos que mejor la hicieron, ¿cachai? Porque a mí ser punk va más allá de cómo te ves o de qué tan contestatario eres, ¿cachai? Como que de nada sirve ser intransigente si al final no cumple los objetivos que quieres hacer dentro de los cambios que quieres hacer dentro de la sociedad o bien dentro de tu círculo cercano. Pero Green Day siento que tuvo las pelotas y la actitud de poder sentarse en la mesa del poder y poder decir, esto es lo que nosotros queremos hacer, este es el productor que nosotros queremos, te hacemos el disco en 2 semanas, lo lanzamos y bueno, que el destino así como que vea qué va a ser de nosotros, ¿cachai? Pero nosotros hicimos un buen trabajo. Y siento que Green Day eran muy maduros para la edad que tenían y para también la historia de vida que tenían. Entonces como que ellos siento que son una banda importantísima de enmenuzar históricamente para poder hacerse la idea de cómo uno debe presentarse, o al menos dentro de mis parámetros, cómo uno debe presentarse ante las multinacionales, los sellos o los mismos venues. Siento que uno tiene que a veces como dejar de lado el predicar tanto, no sé, así como abajo el sistema, o esta cuestión no me parece, o como que no me voy a sentar en la misma mesa del weón que es contrario a mí, no, pues uno tiene que entrar dentro de la mesa del poder y uno tiene que hablar con su verdad al final, y no como tomar las cosas que vienen de la escena, así como mantenerlas corrientes. Uno siempre tiene que ser un individuo, y al final cuando uno toma las cosas y los proyectos musicales como un individuo y como un propio universo de lo que es cuando realmente las bandas tienen éxito, ¿cachai? En My Chemical Romance también pasa algo más o menos parecido. Ahora sí, era una época distinta en cuando ellos empezaron a hacer la banda que se transformaron, pero My Chemical Romance también mantiene esa cuestión de tener como esta visión intrínseca de que ellos van a salir a tocar y van a batear culos, y eso al final siento que es la ecuación más universal del éxito, ¿cachai? Es como, bueno, anda a presentarte al escenario frente a 5, 20, hasta que llegue a 500 personas, pero con la misma impronta, ¿cachai? Con la misma fuerza. Eso por mi lado. Encontré que la narración del disco estuvo bastante buena. Es terrible chistoso leerlo como doblado, ¿cachai? Porque hay algunas palabras que obviamente te dan risa, pues, bueno, encima que estamos con weas. Pero es un libro terriblemente recomendado. Ahora también me voy a dar el espacio de recomendar el disco de Husker Du, de New Day Rising, que es como para conocerlo realmente, porque si tú lo escuchás es como si hubieran grabado la guitarra a través del water, weón, del baño, así. Pero ahí ahí la discografía de Husker Du es bacán la discografía de Husker Du, o sea, el New Day Rising, el Zen Arcade y el Candy Apple Grey son imperdibles, ¿cachai? Ahí también hay otras joyitas entre medio que uno puede ver, como el Flipper Week, etc. Pero eso, no sé, empezamos a despedir de la gente. Sí, el Roger Dickens nos avisa que quedan 15 minutos. O sea, yo creo que, bueno, sin despedirse de la gente, antes de dar las gracias, bueno, a ti, el Franco prestó el espacio de Plectrum, que tiene una, ¿cómo se llama esta weá? ¿Telones? No sé ¿No? Bueno, ¿Tendones? una wea así, que dicen que estamos en Plectrum Studio, que es un estudio bien bonito en el centro de Santiago, en el que tienen de todo, prácticamente cualquier servicio. Y el Franco, bueno, entre ellos, no sé si esto es un servicio de la mala, pero estamos grabando acá con toda la decoración, con los discos adyacentes a la conversación. El Pedro Downey está ahí haciendo de Roger Dickens. Y no, o sea, obviamente le agradezco, pues si el podcast igual como que medio me lo cargo yo, pero esta oportunidad de hacer la weá así cómoda acá, con decoración obviamente bonita y entretenida. Y sobre el libro no tengo nada más que recomendarlo, sinceramente. Ojalá volver a hablar de libros. El mejor libro de música que he leído está muy lejos de ser el peor, eso sí. El libro weá es terrible. Pero estaba buena como para cerrar este año 2024. También, pues. Como pasaron 30 años de esta explosión del punk en el año 94 y también pasaron 20 años de lo que pasó con American Idiot y con Three Cheers for Sweet Revenge. Encontramos justo el puente entre medio de estas dos cosas, del libro y de la escena punk en general. Yo también me voy a sumar a las palabras del Nico. Muchísimas gracias primero a ti por tenerme de invitado,
al Pedro por ayudarnos con las cámaras, y también al espacio Plectrum, que está en Padre Orellana 1265, por si lo quieren venir a visitar. Estamos en nuestra sala Plectrum donde se hacen conciertos, también contamos con cafetería, tenemos un estudio para grabar. La verdad es que se está moviendo bastante y le quiero agradecer específicamente a los cabros, a David, a Vincent, a la Dani y a Pepe por ser bacanes. Y eso, por mi lado estoy sumamente feliz de poder haber hecho este capítulo. Espero que lo vayan a revisar también en YouTube. Sí, vamos a hacer cortitos de Instagram y también de alguna manera para mí lo más importante es como siempre estar ahí para los proyectos de tus amigos, poder apoyar y sobre todo poder repetir. Pues, a mí me encantaría volver a hacer un capítulo así. Será algo. Entonces eso. Eso por mi lado. Gracias a los más importantes que son ustedes por escuchar. Eso, bueno, nos vemos. Gracias, espectadores. También espectadores. Buena.